Señor de gracia, Dios de verdad, te pedimos que nos concedas la humildad y el valor para confesar nuestros pecados delante de ti. Que tu Espíritu ilumine lo que necesitamos reconocer, no para hundirnos en culpa, sino para guiarnos hacia la libertad que solamente tu perdón nos puede dar. Limpia nuestro corazón de todo orgullo que impida admitir nuestras fallas. Ayúdanos a acercarnos a ti con sinceridad. Permítenos aceptar con fe viva en Cristo que tú eres nuestra redención. Que entendamos con gratitud profunda que su sacrificio abre el camino hacia tu misericordia, que su amor reestructura lo que está roto y que su gracia nos hace nuevos. Que nuestra confesión sea honesta, que nuestro arrepentimiento sea verdadero, que nuestra confianza en Cristo sea firme y constante. Haz que nuestra vida responda a este regalo inmenso con obediencia, gratitud y un deseo genuino de caminar en tu luz. Gracias, Señor, por ofrecer perdón a quien lo busca y salvación a quien cree en ti. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy, que es 21 de noviembre, vamos a leer Ezequiel 42 y 43, Santiago 5, Salmo 119, 1 al 16 y Proverbios 28, versículos 6 y 7. Ezequiel capítulos 42 y 43. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras, en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte, y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio, desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos y delante de la fachada del templo había 100 codos y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas, así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro, al lado oriental, para quien entraba en las cámaras, y me dijo: las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas con la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi
era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Y midan el diseño de ella, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por un borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos, y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados. Y sus gradas estaban al oriente, y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Estas son las ordenanzas del altar el día que se ha hecho, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purifican con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocaustos a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en delante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Santiago capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza.
Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías es hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salmo 119, versículos 1 al 16. Alef. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Los Proverbios capítulo 28 versículos 6 y 7. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Eso es todo por hoy, qué bueno que me acompañaste, te amo, Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.